la mesa editorial se amplía. Sumamos más micrófonos y puntos de vista en el sonar informativo. Hoy, Alberto Mayol. Bueno, en horario excepcional, hoy con Alberto Mayol. ¿Cómo estás, Alberto? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Gusto saludarte. Igualmente. Bueno, estamos en una jornada importante porque se aprueba finalmente una reforma. Eso hace un tiempo, no muy lejano, hace poquito nomás, parecía algo poco probable, ¿no? Que en Chile se aprobara una reforma estructural, grande, como no ocurría hace tanto tiempo. Entonces, es algo digno de comentar. A ver, ¿qué perspectiva le damos a lo que ha ocurrido? Mira, la gran pregunta es cómo envejecerá la reforma. No me refiero a 3 años plazo, 5 años plazo, 10 años plazo, me refiero a pasado mañana. Ya. Porque hay un tema que tiene que ver con los contextos políticos y cuando recién, sobre todo en momentos tan crispados como este, tan difíciles, tan tensos, con tanta irritación, sí. Cuando aparece un nuevo logro, una nueva conquista, o cuando está a punto de consolidarse, la gran pregunta es entonces si aquellos que sienten críticamente que deben atacar este proyecto tienen juego para hacerlo. Entonces la gran pregunta es que ya hay una estructura de comportamiento que es más o menos clara. El gobierno está festejando por todo lo alto, siendo una reforma que en términos del contenido evidentemente tiene sus bemoles y tuvo grandes renuncias para el gobierno, pero está celebrando por todo lo alto porque está logrando cerrar un punto. Chile Vamos tiende a guardar un silencio sepulcral, un silencio más bien de evaluación del ambiente. Y por otro lado, a la derecha de la derecha nos encontramos con un escenario mucho más disruptivo, donde básicamente hay una crítica muy intensa a la aprobación y que pretenden en el fondo pasarle la cuenta a Chile Vamos electoralmente y obviamente criticar la acción del gobierno. Entonces, eso todavía no tiene una estructura muy definida. De momento, diríamos que es un triunfo para el gobierno en este momento, tal como se está leyendo en el sistema político, tal como se lo está leyendo en los medios. La conclusión sería más bien un triunfo del gobierno, que es lo que demuestra la importancia de la eficacia y que pone además un nombre por delante que es bien importante, porque en realidad la única ministra o ministro, cualquier persona que ocupe dicho cargo, solo hay una persona que ha logrado sacar 2 proyectos grandes durante este gobierno. Probablemente los 2 proyectos en realidad más importantes y más estructurales que ha tenido el gobierno, que son las 40 horas y ahora la reforma de pensiones, y ese ha sido Janet Jara. Entonces, eso revela ahí una capacidad política de la cual muchos han comentado, desde el mundo empresarial incluso, y que no ha tenido parangón respecto al resto de las autoridades. Alberto, sobre ese silencio, un poco para sondear el ambiente del mundo de Chile Vamos que tú mencionas, ¿no? Ahí uno entiende que está asociado también a lo que diga la candidata Evelyn Matei, que algo tendrá que decir, ¿no? Como actor aspirante a la presidencia tendrá que pronunciarse sobre este asunto, si es que no lo ha hecho en estas primeras horas, pero allí ese silencio también tiene que ver con esto, ¿no? Con tratar de entender dónde se va a posicionar respecto de lo que ha ocurrido. Y claro, pareciera que tanto en la derecha, que uno dice tendrían que celebrar, porque la derecha fue parte de este acuerdo y logra una reforma que, bueno, consagra cuestiones que son importantes para el sector, muy importantes, o sea, salvan las AFP, pero no celebran así de manera elocuente. Y el gobierno, que tú dices celebra por lo alto, pareciera que también tiene cierta, y a lo mejor ahí tiene que ver un poco con la actitud del propio presidente Gabriel Boric, también celebra con cierta como moderación, porque pareciera también estar
tanteando cómo se recibe todo esto en los sectores más, digamos, que querían un cambio un poquito más profundo, ¿no? Y que son los sectores que uno entiende están en el apoyo más duro al gobierno. Sí, justamente el gran problema de los dos sectores políticos principales hoy día, bueno, en la izquierda está muy caótico, entonces es difícil describirlo, pero en realidad, para resumirlo, uno podría decir, este es un acuerdo que va desde el Partido Comunista, Frente Amplio, Socialismo Democrático, Democracia Cristiana, por el lado de la izquierda, más los partidos de derecha, ¿ya? Los históricos y Evópolis como partido liberal, en el fondo. Entonces, ese ancho construyó esto. Pero está pasando lo mismo que está pasando en muchos países del mundo, que los extremos son los que vienen a impugnar a sus vecinos, claro, no tanto a la oposición correspondiente a ellos, no tanto al contrario, sino que a los amigos, porque justamente sienten que están claudicando, están entregándose, están cediendo. En este caso, la descripción que tú haces es bien llamativa y efectivamente es cierta. El gobierno celebra un acuerdo que si hubiese sido Piñera el que lo pone sobre la mesa, le habrían dicho que no, pero por todo lo alto. Por otro lado, la derecha está parsimoniosa y tranquila, callada, evaluando la situación, cuando si hubiesen aprobado en un gobierno propio esta reforma, hablarían de la total consolidación del sistema de pensiones creado en la década de los 80. Entonces, tenemos una situación un poco absurda, que es la condición de vida de nuestro sistema político en la última década. O sea, finalmente, todas estas cosas chocan consigo mismas sistemáticamente. Y aquí lo que estamos viendo es ese choque. Estamos viendo el choque entre el hecho político de haber logrado levantar una reforma para el gobierno y el hecho político subyacente de que el gobierno tuvo que entregarlo prácticamente todo y que en el fondo incluso aquellos elementos que uno podría decir, mira, son más o menos un componente del tipo reparto, ni siquiera son exactamente reparto y por tanto fue una entrega prácticamente total. Entonces, pasó también con el tema del CAE, o sea, esto ya pasó antes y se vuelve a repetir, pero es la forma que tiene el gobierno de poder mostrar que tiene ciertos avances. Y la derecha, y aquí hay una cosa que es notable, después se han callado al respecto, pero nos faltaron los diputados que salieron diciendo que el gobierno no celebre porque apenas claro, nosotros gobernemos vamos a hacer una nueva reforma tributaria. Sí, sí. Yo me imagino las llamadas de los empresarios para decirle que cállense, porque ¿cómo se le ocurre que van a abrir de nuevo la discusión? Claro. Claro. Es curioso eso, porque la verdadera asignación del triunfo, y por eso es interesante lo que tú planteabas al inicio, hay que esperar unos días, ¿no?, para ver hacia dónde se asignan los logros. Porque este gobierno, además, ha tenido un problema, que es que le cuesta consolidar los logros. Es decir, es como un equipo que va jugando bien, pero no consolida, no gana el torneo después. Es curioso, pero incluso como que son medios como pudorosos para una celebración que hoy día tendría que ser con un despliegue total, ¿no? Uno dice, ni Piñera ni Bachelet lograron sacar adelante una reforma de pensiones y Gabriel Boric lo logra, pero pareciera que todavía hay cierta contención. No sé si tú lo observas igual. ¿Y qué opinas de esta tesis que también se ha planteado, digamos, en otros foros, sobre que a este gobierno le cuesta celebrar? Sí, lo que pasa es que tú tienes una relación que el gobierno ha logrado sostener con sus bases, pero que no es una relación fácil. Ese 30% de la gente que sigue aprobando al presidente Boric, pase lo que pase, esa lealtad probablemente es menos lealtad y más temor a lo que está pasando por la derecha en Chile y el mundo. Yeah. Entonces,
ese grupo sabe que está aceptando cosas que no habría aceptado. Y esa complejidad al gobierno le resta la energía para poder salir a decir, porque finalmente, efectivamente, sus políticas públicas logradas son políticas públicas que no pasan el sedazo de la propia evaluación de ellos mismos hace unos años atrás. Y una cosa es reconocer, como los primeros 8 meses del gobierno, sistemáticamente, que otra cosa es con guitarra, que efectivamente es más difícil y que efectivamente ellos han seguido la senda de otros presidentes. Eso es una cosa que te la aceptan un rato, pero ya llega un momento en el cual tú tienes que mostrar cuál es la impronta de tu gobierno. Entonces, el gobierno se está garantizando tener ciertas banderas, pero sabe que agazapado en un rincón, voy a poner un nombre, pero pueden ser más, ¿no? Pero pongo un nombre. Agazapado en un rincón, salvándose ya de la situación judicial, molesto con parte de su partido, ahí está Daniel Jadwe, que tiene en la mano la posibilidad de hablar del acuerdo de Boric con SQM, que puede hablar todo lo cual en el mundo de la izquierda es medio intragable, ¿no? Entonces, que el CAE es igual al CAE de Piñera, que la reforma de pensiones consolidó las AFP, que el acuerdo de las ISAPRE les permitió que en la práctica casi no pagaran la deuda que tenían, ¿ya? O sea, alguien más altisonante, la persona altisonante existe, da lo mismo si tiene razón o no, existe. El problema es cuando la persona altisonante tú la escuchas y dice inobjetable. Entonces, el fenómeno que pasó con Chávez en los 90. Tú escuchabas a Chávez en los 90 y tú decías, bueno, tiene razón en todo. O sea, absolutamente en todo. Entonces, cuando el sistema político está fracasando, que es lo que está pasando hoy día en Chile, y es muy evidente en los datos, cuando está fracasando, esos liderazgos tienen juego, tienen oportunidades. Y el gobierno tiene temor, y el Partido Comunista tiene temor incluso, de que le aparezca desde dentro una perspectiva que diga, oye, pero vamos a estar aceptando esto cuando estuvimos toda la vida excluidos del sistema por criticarlo. Alberto, a propósito de la crisis de la política, se escucha muchísimo también, se lee muchísimo, expresiones como lo positivo de un acuerdo, ¿no? Que el mundo político haya sido capaz de ponerse de acuerdo en función de algo que tiene que ver con el bien común, que es como el propósito de la política, ¿no? Pero que no ha estado pasando. Entonces, se escucha mucho esto de que es una buena señal, por ejemplo, ¿no? O que esto le hace bien a la política, en fin, como expresando algo que podríamos decir podría encaminarse hacia otro futuro, pero tú dices, hay muchas señales del deterioro político. Y no sé si esto viene a mejorarlo, si es un canto de sirena, si es una cuestión aislada. ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? Mira, es una súper buena pregunta y yo aconsejaría cada vez que cualquiera de nuestros oyentes se enfrenta a este dilema de evaluar una acción política de gran tamaño, ¿ya?, que lo pase por el sedazo de 2 criterios. Uno es si acaso ese acto, ese logro, esa conquista o esa disputa pone en juego algún aspecto fundamental de la moral social. Y si llega a vulnerarlo, considérelo que va a fracasar. El segundo sedazo, en este caso el problema moral no es lo que... No te hace daño, no hay problema. Estos 2 sedazos que estoy diciendo son aquellos sedazos por los cuales cualquier situación compleja se puede multiplicar por 0 y terminar cayéndose. Yeah. El segundo sedazo en política suele ser más frecuente. El problema de la eficacia. Si tú ves al sistema político celebrando la reforma de pensiones y 30 días después, 6 meses después, más allá de las discusiones políticas, tú no ves algo o te cuesta más
encontrar empleo porque te dicen que no, que está más caro el empleo, o te empiezan... Cuando empieza esa complejidad, entonces viene el problema de la eficacia. Al final, un sistema de pensiones para las personas no es un problema conceptual, ya que hay un error de los dos lados políticos, que toda esta discusión fue conceptual. Si tú revisas toda la documentación técnica que se usó para esta reforma, en ningún momento te dicen, mire, con tal sistema el pensionado va a recibir tanto, con tal sistema va a recibir tanto, con esta mezcla va a recibir tanto, ¿ya? En los 5 o 6 modalidades de personas que podríamos clasificar como los más frecuentes. Eso no está hecho. Por tanto, la gran discusión para un pensionado es, luego de que ve toda la celebración, ¿qué significa para mí? A las mujeres le va a significar más o menos 18.000 pesos más. ¿Lo va a valorar? No lo va a valorar. A las personas que están hoy día por jubilarse, esto no les va a afectar en nada, no les va a beneficiar en nada. Bueno, ¿van a aceptarlo? No van a aceptarlo. Ese proceso en el cual se sedimenta, porque los sistemas de pensiones tienen un resultado, hay un momento en que te tiene que llegar plata. Y entonces se mide en ese instante. A la gente no le importa finalmente si es capitalización individual, si es sistema de reparto, si hay un problema filosófico, no hay un problema filosófico. Claro. Al final, si se afecta la propiedad privada, exacto. Sí. Ahora, en esa perspectiva, ¿tú crees que esto es de impacto menor entonces? Mira, es que la clave es saber cuánto de esta discusión hizo sentido a las personas que lo van a determinar por evaluar. El gobierno es posible que suba, 4 puntos en la encuesta el próximo lunes. ¿Ya? Puede ser. La pregunta no es esa. La pregunta es ¿cuánto de corrosivo guarda esto? ¿Por qué cuánto de corrosivo? Yo creo que el sistema político tiene que acostumbrarse a pensar que en este momento sus posibilidades de triunfo son no caer, no perder. O sea, estamos en un escenario corrosivo, donde se ha ido perdiendo la capacidad del sistema político para poder hacer cosas y para tener la legitimidad en ese hacer cosas. Entonces, en ese proceso corrosivo bien complejo, los gobiernos, cualquiera sea, tienen que anotarse avances, pero eventualmente el avance tiene que ser modulado, tiene que ser en el fondo más que nada evitar que crezca el problema. Y eso es lo que hace falta en el fondo, es lograr evitar más que nada los problemas que podrían sobrevenir posteriormente. Y eso no está claro cómo lo va a gestionar. Si la ciudadanía tiende a aceptar esta propuesta, por ejemplo, y esto dura una cantidad de tiempo más importante, en ese momento vamos a tener una noticia bien relevante, porque cuando la ciudadanía acepte esta evolución, eso va a ser señal de que en el fondo está empezando a abrir la puerta a cualquier miembro del sistema político a que le diga algo. Hoy día llevamos muchos años en que la ciudadanía sencillamente cuando escucha a alguien diciéndole alguna cosa, dice que se vaya, o sea, no quiero escucharlo. Ok, o sea, tú dices, bueno, eso toma más tiempo igual, porque al ser una reforma progresiva, estos efectos más reales se van a ver en el tiempo, ¿no? ¿Cuánto cambia la realidad de las personas? Claro, pero ¿y qué pasa? Es que justamente, tú dices una cosa que es muy cierta, esto se va a notar en el tiempo. Pero si hoy día tú no tienes margen de tiempo. Si tú haces una reforma y la celebras por todo lo alto, sí, entonces yo quiero, de aquí a que el gobierno termine, ahora, ver algo. Se supone que los primeros aumentos, en la PGU particularmente, se van a ver en octubre. Exacto. Que está muy bien calculado. Sí, pues claro, porque está justo ahí en la época de la elección. Pero digo, ahí va a haber una modificación. Ahora, claro, lo que pasa es que
tú tienes razón, lo significativo de ese cambio, de ese aumento, de esa cifra finalmente, si lo queremos poner así, puede ser relativo, ¿no? Pero para personas que están en una circunstancia muy, muy desventajosa, bueno, un aumento es un aumento finalmente. No, por supuesto, pero nuevamente entender la característica de la interpretación. O sea, si yo te digo 18.000 pesos, 20.000 pesos más, 30.000 pesos más, el equivalente de hace 10 años, o sea, hacía un aumento de esa naturaleza y efectivamente la gente lo valoraba mucho. Mucho. Recordemos que habían bonos que eran súper famosos y que eran cifras pequeñas. Y una vez al año. Pero desde que apareció la PGU, cuando tú transfieres dinero directo a los hogares, se produce un fenómeno que se conoce como adicción. La adicción de los programas de bienestar, públicos o privados, que mandan dinero directo a las casas, producen un fenómeno de adicción muy complejo. Y la valorización entonces de un pequeño aumento no es la misma que antes. Entonces vamos a ver cómo va a reaccionar Chile en general frente a esto, porque podría ser que finalmente el meter más dinero solo genere más necesidad y más problemas. O puede ser que efectivamente estés resolviendo algo. Bien, el jueves de Mayol, hoy un poquito más temprano, a propósito de la aprobación de la reforma de pensiones, de la nueva ley del sistema previsional, en su análisis político mirando un poco lo que va a pasar en el futuro. Alberto, que estés muy bien, ¿eh? Buen día para ti. Gracias, Pablo. Adiós. Un abrazo.